¿Estás transmitiendo? Creo que ahí te aparece 3, 2, 1. Ah, está. Hola. Hola chicos, ¿están por ahí? A través del chat, por favor, me dicen si sí o si no, si están recibiendo bien la señal. ¿Sí? Bueno, me parece que sí estamos. Vamos a resolver los ejercicios del simulacro que han trabajado hace unos minutos, ¿ya? Para no hacerla muy larga, vamos a avanzar con los ejercicios. Si tienen alguna pregunta, consulta o comentario, lo realizan a través del chat. Voy a leerlo, aquí Camila me va a asistir, y si es que hay algo que quede como duda, lo discutimos. No tan ampliamente para no extender el tiempo, pero sí para poder liberar algunas dudas que ustedes tengan, ¿ya? El simulacro en su versión digital, para quienes no lo hicieron, lo voy a dejar abajo en los comentarios, y este video también lo voy a cargar a YouTube. No sé si el día de hoy o de repente el día de mañana estará disponible por temas de la velocidad de la carga. ¿Ya? Entonces, pregunta número 1 de tu simulacro. Te decía, dadas las siguientes proposiciones referidas a la composición de la materia. Primero, 1. El aire es un compuesto formado principalmente por nitrógeno y oxígeno. El aire sí está formado por oxígeno y nitrógeno gaseoso, pero no es un compuesto químico, por lo tanto, eso no es correcto. El aire sí está formado principalmente por nitrógeno y oxígeno, pero no es un compuesto químico. El aire es una mezcla, por lo tanto, la primera alternativa es falsa. Dice, ¿el granito es una mezcla heterogénea? Sí, el granito es una mezcla heterogénea. Es una mezcla heterogénea porque tú puedes visualizar cada uno de los puntos que se encuentran o puedes distinguir las fases en el granito. El granito es esa piedra que tiene como puntitos negros, blancos, que tú puedes observarlo. Es una mezcla heterogénea. Normalmente la mezcla de sustancias sólidas termina siendo mezclas heterogéneas. Dice, siguiente, el ozono es una mezcla homogénea de átomos y moléculas de oxígeno. No, el ozono es una sustancia simple, y esta sustancia simple tiene por fórmula O3, no es una mezcla de oxígeno atómico y oxígeno molecular, por lo tanto esa alternativa es falsa. ¿Qué es lo que tenemos acá? Me dice, da las siguientes proposiciones referidas a la composición de la materia. ¿Cuáles son correctas? Es correcta solo 2. Junior, entrabas al simulacro a través del enlace que le dejé vía WhatsApp. De repente no lo llegaste a ver, por eso no te pudiste inscribir. Para el siguiente simulacro te vas a poder inscribir sin ningún problema. Pregunta número 2, ¿ya? Dice, determine en total de electrones que se encuentran en los subniveles D y el número de orbitales llenos del elemento paladio si se conoce que es una sustancia diamagnética. Estos problemas que he elegido son problemas que han sido adaptados de algún examen de admisión de uni, así que no es algo que yo me haya inventado, sino simplemente hemos adaptado las preguntas para que no sean exactamente las mismas, pero te sirven de referencia de cómo viene en el examen de admisión. En la pregunta número 2, ya lo que te dicen es, determina el total de electrones que se encuentran en los subniveles del tipo D y el número de orbitales llenos del elemento paladio si se conoce que es una sustancia diamagnética. Hay que recordar que una sustancia paramagnética es aquella que es atraída débilmente por el campo magnético, y una sustancia diamagnética es aquella que repele débilmente al campo magnético. En términos sencillos, para poder reconocerlo cuando hacemos configuración electrónica, una sustancia paramagnética tiene orbitales atómicos semillenos. Basta que tenga un orbital atómico semilleno, entonces ya es una sustancia paramagnética, pero si todos sus orbitales atómicos están llenos, entonces es diamagnética. Por lo tanto, lo que te están diciendo acá en esta pregunta es, si esta sustancia es diamagnética es porque tiene todos sus orbitales atómicos, ¿de qué tipo? Llenos, ¿correcto? Entonces, a eso es lo que tenemos que llegar. En la alternativa o en la pregunta número 2 me están hablando de este señor que es el paladio, y del paladio me dicen que su número atómico es 46, por lo tanto lo que tendría que hacer es la configuración electrónica. Para hacer la configuración electrónica del paladio 46, gas noble que vas a tomar como referencia será el Krypton 36, ¿cierto? Y después de Krypton 36 sigue
5s2 y por acá va a seguir 4d 8. 36 más 2, 38 y 38 más 8, 46. Esa debería ser la configuración electrónica regular, ¿ya? Pero ¿qué ocurre? Si nosotros hacemos esto, este subnivel del tipo D no va a estar lleno. Y como no va a estar lleno, va a tener orbitales semillenos y por lo tanto sería una sustancia paramagnética. Entonces, a mí lo que me da como condición la pregunta es que esta sustancia es diamagnética. Entonces, como es diamagnética, ¿qué es lo que va a tener que ocurrir? Estos dos electrones de acá lo voy a pasar hacia el otro lado y empiezo a cumplir con esa condición. Mira, 36 más 0 sigue siendo 36, más 10 me da el 46. La sustancia ya es diamagnética porque todos sus orbitales, sin excepción, se encuentran llenos, ¿ya? La pregunta es, determine el número de subniveles D y el número de orbitales llenos. ¿Cuántos orbitales llenos hay? Todos los orbitales están llenos, sin excepción, ¿cierto? 36 más 10, 46. Entonces, si me piden el número de orbitales, que están llenos, ¿cuántos orbitales llenos tendrías en total? 36 más 10, 46, la mitad, ¿cierto? ¿Cuántos serían? 23, ¿ya? Pero te dicen cuántos subniveles del tipo D o cuántos electrones en los subniveles del tipo D tenemos. Mira, acá estamos llegando a 4D, pero antes de 4D, aquí adentro hay un 3D, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes van a estar llenos? Van a estar llenos el 3D10 y va a estar lleno el 4D10. Por lo tanto, número de electrones en los subniveles del tipo D, ¿cuántos vendrían a ser en total? 20. Entonces, tu respuesta, ¿cuál tendría que ser? 20 y 23. 20 y 23, alternativa sería la letra E. ¿Ya? Esa sería tu respuesta. En la pregunta número 2. Si tienen preguntas, consultas, comentarios, lo hacen a través del chat, vemos cómo lo respondemos. Pregunta número 3. ¿Ya? Dice, el siguiente esquema corresponde a la distribución electrónica de los orbitales D en un átomo, o el siguiente esquema correspondiente a la distribución electrónica que te dan ahí, viola el principio de exclusión de Pauli. ¿Qué dice el principio de exclusión de Pauli? Que en un átomo no pueden existir dos electrones que tengan exactamente el mismo conjunto de números cuánticos. Entonces, eso quiere decir que dos electrones no pueden tener la misma secuencia de números cuánticos. Eso es lo que me dice el principio de exclusión de Pauli. Entonces, en la pregunta número 3, en la alternativa número 1, lo que observamos es lo siguiente, que tú tienes a D de la siguiente forma, 1, 2, 3, 4 y 5. Y por acá estás observando esto, ¿ya? Te hago una pregunta, ¿es posible hacer este tipo de distribución que tenemos acá? ¿Es posible este tipo de distribución, sí o no? No. ¿Por qué razón? Porque estos dos electrones tienen exactamente los mismos números cuánticos. Entonces, esto de acá está en contra, ¿ya? En contra del principio de exclusión de Pauli. ¿Por qué? Porque esos números cuánticos tienen exactamente los 4 números cuánticos idénticos. Lo correcto que hubiese sido que este electrón, ¿ya? Este electrón estuviera representado de esta manera. Y si está representado de esta manera, ahí sí es correcto. Porque en este electrón y este electrón, todos sus números cuánticos son iguales, excepto que el número cuántico, el de spin. Porque el spin para este caso, ¿cuánto vale? Más un medio. Y para el que está abajo, ¿cuánto vale? Menos un medio. Por esta razón, el principio de exclusión de Pauli hace de que en un orbital haya como máximo 2 electrones. Pero esos 2 electrones deben tener spin opuesto, necesariamente. ¿Ya? Entonces la primera alternativa es correcta, ¿sí o no? Sí, porque va en contra del principio de exclusión de Pauli. Es correcto. Lo siguiente. En la distribución electrónica de un elemento se cumple que un electrón con el mismo número cuántico principal ubicado en uno de los orbitales del tipo D tiene menor energía que uno ubicado en el tipo P. Bueno, vamos a ponerlo en un ejemplo que sea fácil de entender, ¿ya? Me están diciendo que yo debo analizar a 2 tipos de electrones, ¿ya? Un electrón que se encuentre, por ejemplo, voy a ponerle en 3P y un electrón que se encuentre en 3D, ¿ya? Un electrón que se encuentra en cada uno de esos orbitales. Para él, N, ¿cuánto vale? 3, ¿ya? Para él, N, ¿cuánto vale? También vale 3. L, ¿cuánto vale para él? L vale 1, porque acuérdate que para S, L vale 0.
para P L igual a 1 y para D L es igual a 2. Y acordémonos que la energía relativa es igual a la suma de ¿qué? De N más L. O sea, 3 más 1, la energía relativa vale 4. Y aquí la energía relativa, 3 más 2, es igual a 5. Cuando el número cuántico principal es el mismo, mira, el número cuántico principal es el mismo, o sea, están en el mismo nivel, ¿quién tiene menor energía? ¿Tiene menor energía un electrón en P o un electrón en D? En P, claro. O sea, cuando el número cuántico es el mismo, ¿ya? Tiene menor energía el que está en P con respecto al que está en D. ¿Por qué? Porque la energía de un electrón, la energía relativa, de manera práctica se mide sumando el número cuántico principal y el número cuántico secundario. Entonces acá te dice, en la distribución electrónica de un elemento se cumple que un electrón con el mismo número cuántico principal, este es nuestro caso, ¿ya? Ubicado en un orbital del tipo D, tiene menor energía que uno ubicado en el tipo P. ¿Eso cómo sería? ¿Verdadero o falso? Falso, porque el que está en P tiene menor energía. Entonces, lo primero sería verdadero, lo segundo sería falso. Lo tercero, todos los orbitales de un mismo subnivel tienen la misma forma, pero diferente orientación espacial. ¿Eso es cierto? Al ojo. ¿Sí o no? No, eso es falso. Los orbitales del tipo S tienen forma esférica. Los orbitales del tipo P tienen forma dilobular. Eso es cierto. Pero cuando llegamos a los orbitales D, eso ya no se cumple. Los orbitales del tipo D son tetralobulares, pero hay un orbital que justamente es el dz cuadrado, que viene a ser 2 lóbulos y un anillo en el centro, ¿ya? Entonces, eso significa de que pueden tener diferente orientación espacial, pero no necesariamente la misma forma. Por lo tanto, esa alternativa es falsa. Entonces sería verdadero, falso y falso, alternativa a la letra C. Y algo muy importante en examen de admisión, ¿ya? En examen de admisión casi siempre, si es uni sobre todo, te van a poner dentro de la pregunta el contexto teórico para que tú puedas llegar a la respuesta. Por ejemplo, si yo quiero contestar la pregunta número 3 y tengo alguna duda, ¿qué es lo que hago? Regreso a la alternativa 1 y en la alternativa 1 te vas a dar cuenta que justo te dan el de XY, el de XZ, el de YZ, el de Z cuadrado, X cuadrado menos Y cuadrado y el de Z cuadrado. Entonces, llega a tu mente, oye, ¿y cómo serían estos orbitales? Todos son iguales excepto el orbital del tipo dz cuadrado, porque el orbital dz cuadrado tiene la forma de 2 lóbulos con un anillito en el centro. Por lo tanto, la alternativa de respuesta sería en este caso la letra C, ¿ya? Pregunta número 4. Con respecto a las variaciones periódicas de los elementos químicos, señale la alternativa correcta. Esta es prácticamente teoría. Lo que te dice, los radios de los cationes de los metales alcalinos aumentan con la disminución de los números atómicos. Ya, entonces, veamos. Si nosotros queremos analizar esto, voy a borrar la pregunta número 3, igual va a quedar en el video por un cierto tiempo, y analicemos la pregunta número 4, ¿ya? Entonces, lo que te están mencionando acá, ¿ya? Lo que te están mencionando son los radios de los cationes de los metales alcalinos disminuyen con el número, aumentan con la disminución del número atómico. Si hablamos de los metales alcalinos, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de los elementos del grupo 1A de la tabla periódica, ¿cierto? Y en los elementos del grupo 1A de la tabla periódica, vamos a ver esto de acá, tenemos por arriba el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio. No voy a considerar el francio porque es radioactivo, pero recordemos, según el radio atómico, ¿ya? Según el radio atómico, ¿quién tiene mayor tamaño? Mayor tamaño tiene el cesio. Entonces, si yo analizo de acuerdo al radio atómico, ¿ya? El radio atómico, incluso podría ser aquí lo mismo, ¿ya? Podría ser aquí lo mismo. Voy a poner flechita para este lado, ¿ya? Esto me va a representar el número atómico y esto le voy a poner el tamaño, ¿ya? Y vas a ver por qué le voy a poner el tamaño, ¿ya? Aumenta el número atómico, aumenta el tamaño. Oye, pero a mí no me hablan de átomos, a mí me hablan de iones, ¿ya? Entonces recordemos que los elementos del grupo 1A, por estar en el grupo 1A, la carga típica de ellos es más 1. O sea, no me importa si yo estoy hablando de el catión o estoy hablando del átomo neutro, ¿ya? Al aumentar el número atómico también aumenta el tamaño. ¿Por qué razón? Porque él está en un mayor nivel de energía.
y él está en un menor nivel de energía. ¿Qué te dice la alternativa 1? La alternativa 1 te dice, los radios de los cationes con metales alcalinos aumentan con la disminución del número atómico. No, los radios no aumentan con la disminución del número atómico, los radios aumentan con el aumento del radio atómico. Por eso esa alternativa es incorrecta. Lo que te dicen, los radios de los aniones son menores que los radios de los atómicos respectivos. No, acuérdate, ¿un anión qué significa? ¿Ha ganado o ha perdido electrones? ¿Qué ha hecho un anión? Ha ganado electrones. Y si gana electrones, ¿qué pasa con su nube electrónica? Se expande. Por lo tanto, el radio de un anión es mayor que el radio del átomo respectivo. Y es más, el radio del catión es más pequeño que el tamaño del átomo respectivo. Por lo tanto, esta alternativa es incorrecta. Dice, los metales alcalinos, ¿ya? Los metales alcalinos tienen los valores más altos de la energía de ionización. Esto por teoría, al ojo. ¿Quiénes son los elementos que tienen la mayor energía de ionización en la tabla periódica o en cada periodo? ¿Quiénes son los elementos de mayor energía de ionización? Los de allá. ¿Quiénes son? ¿Los qué? Los gases nobles. Los gases nobles son los elementos que tienen la mayor energía de ionización de cada periodo. Más bien los alcalinos son los que tienen la menor energía de ionización porque ellos van a querer perder fácilmente sus electrones. Por lo tanto, esa alternativa es incorrecta. Dice, los elementos de un mismo periodo tienen entre sí propiedades químicas similares. Eso es al ojo, ¿no? Eso es lo primero que te dice. En un periodo las propiedades químicas no son similares. ¿En dónde son similares las propiedades periódicas? En un grupo. Los elementos de un grupo tienen propiedades químicas similares. Particularmente, mira, si yo hablo de los metales alcalinos, todos forman iones de carga más 1. Todos son metales, todos son ligeros, todos reaccionan violentamente con el agua. Los elementos que se encuentran en el mismo grupo tienen propiedades químicas similares, no idénticas. Hay que tener mucho cuidado, similares, ¿ya? Entonces, para este caso, esa alternativa es incorrecta. Y la alternativa E, obviamente, tendría que ser la verdadera. Pero te dicen aquí lo siguiente. En la configuración electrónica de los elementos alcalinos térreos, se tiene 2 electrones en la capa externa, ¿ya? ¿Quiénes son los elementos alcalinos térreos? ¿Los que están en qué grupo de la tabla? En el grupo 2A de la tabla periódica. Entonces, un elemento se encuentra en el grupo 2A de la tabla periódica. Estamos hablando de berilio, magnesio, calcio, estroncio, el bario y el radio, ¿ya? Estos elementos, ¿por qué se caracterizan? Porque su configuración electrónica termina en ns2, o sea, en otras palabras, tienen 2 electrones en su nivel de valencia. Por lo tanto, en este caso, lo correcto sería la alternativa E. Espero que a todos les haya salido esa misma respuesta, ¿ya? Borramos la pregunta número 4 y nos vamos a la pregunta número 5. Vamos, nos estamos quedando sin espectadores, eso es lo normal. Pero continuemos, igual. Pregunta número 5. ¿Están por ahí, chicos? ¿Quiénes estén por ahí? ¿Sí? ¿Siguen por ahí? Ya. Dice, pregunta número 5. Nos dice, respecto a los siguientes elementos, tienes el Q, R, Z y U. No son elementos existentes, ¿no? Obviamente. Son elementos que en el examen se le ocurrió a alguien ponerle el nombre Q, R, Z, U, ¿ya? Y te dice, indique cuáles de las siguientes proposiciones son verdaderas. La afinidad electrónica de R es mayor que la de U, ¿ya? La electronegatividad de T es mayor que la de S, la energía de ionización de Q es mayor que la de U. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Acá, típicamente tenemos que ubicar al elemento en la tabla periódica, ¿ya? Y te dan los datos de los números atómicos de los elementos, pero ni se te vaya a ocurrir por error, ¿ya? Hacer la configuración de cada elemento, porque la tabla periódica ya está en tu mente. Entonces tú, ¿a quién vas a tomar como referencia? A los gases nobles, ¿cierto? ¿Cuáles son los números atómicos de los gases nobles? 2, 10, 18, 36, 54 y 86. ¿Quiénes son los gases nobles? ¿Quiénes son? Helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. Entonces, para mí, ellos van a ser la referencia para yo poder trabajar a la tabla periódica. Entonces, cuando tú tienes que analizar propiedades periódicas, estamos en la pregunta número 5, ¿ya? En la pregunta número 5, diremos aquí lo siguiente. Bueno, dibujo mi tablita periódica. Les he dicho una y otra vez que si ustedes no saben dibujar, no quieren dibujar, lo que pueden hacer es simplemente colocar un cuadradito.
¿ya? Y al hacer el cuadrado, ustedes van a ir ubicando a los elementos químicos, y al ubicar a los elementos químicos, se van a dar una idea de su posición en la tabla periódica, ¿ya? Entonces, yo dibujo aquí la tabla periódica y recordemos, ¿ya? Recordemos, propiedades, escribes o dibujas flechas en sentido anti-horario, ¿sí? Flechas en sentido anti-horario, o sea, en este sentido, ¿ya? Y de este lado van las vocales y de este lado van las consonantes. ¿Cuáles son las vocales? Ayúdame, Camila. Energía de ionización, electronegatividad, afinidad electrónica. Energía de ionización, electronegatividad y afinidad electrónica. Y del lado de arriba colocamos a las consonantes. ¿Quiénes son las consonantes? El radio atómico y el carácter metálico. Igual por acá, radio atómico y carácter metálico. ¿Ya? Entonces, analizando. ¿Qué nos dice? Tienes al elemento Q con número atómico 12. ¿Ya? Entonces, el gas noble es 2, 10, 18. Si él es 10, entonces aquí está el 11 y aquí está el 12. Por acá debe estar Q, ¿cierto? ¿Sí? Por ahí está Q. Lo voy a dibujar con otro colorcito para que lo puedan visualizar bien. ¿Ya? Acá está Q. ¿Ya? Luego tienes al elemento R con Z17. Ah, ya, mira. 2, 10, 18, entonces 17 está por acá. ¿Cierto? QR. ¿Ya? O sea, está en el mismo periodo que él, pero él está en esta posición. Si él es 18 y él es 17, ¿qué significa? Que R termina siendo un halógeno, ¿cierto? Y en este caso Q, si está en el grupo 2A, es un metal alcalino terno. Luego tienes a S con número atómico 9. 2, 10. Ah, entonces 9 está justamente aquí arribita. Él es S. ¿Ya? Luego vas a tener a T de número atómico 15. Ojo, 18, 17, 16, 15. Entonces acá está T. ¿Ya? Y luego por último me dicen U de número atómico 20. 17, 18, 19, 20. Ah, entonces U está por acá. ¿Listo? Entonces, tomando como referencia a los gases nobles, tú ya ubicaste a los elementos químicos. Directo. ¿Qué es lo que te dice? Te dice primero, la afinidad electrónica de R es mayor que la de U. Afinidad electrónica de R es mayor que la de U. Ah, mira, ¿dónde está R? R es un elemento que se encuentra más hacia la derecha y más hacia arriba. Entonces, la afinidad electrónica de R es mayor que la de U. Eso es correcto. Lo primero es verdadero. La electronegatividad de T es mayor que la de S. Electronegatividad de T es mayor que la de S. Acuérdate, la electronegatividad, ¿cómo aumenta? Hacia la derecha y hacia arriba, ¿cierto? Entonces, S es más electronegativo que T. Es más, si tú ya has estudiado bien la tabla periódica, directo te vas a dar cuenta que S, ¿quién es? El flúor. Y si ese es el flúor, ¿qué viene a ser el flúor en la tabla periódica? El elemento de mayor electronegatividad. Nadie le gana en electronegatividad al flúor, por lo tanto, ese es el elemento de mayor electronegatividad. Esta alternativa sería falsa. La última, la energía de ionización de Q es mayor que la de U. Energía de ionización de Q con respecto a la de U. ¿Quién tiene más energía de ionización? El que está arriba, ¿cierto? Porque la energía de ionización aumenta hacia arriba. La energía de ionización de Q es mayor que la de U. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Por lo tanto, lo correcto en este caso sería 1 y 3. Alternativa, entonces, la letra E. Esa es tu respuesta. ¿Ya? Pregunta número 6. ¿Ya? Te dice, en relación a las fuerzas intermoleculares, indique verdadero o falso según corresponda. Si hay preguntas, consultas, comentarios, levanta la mano nada más. Dice, yo tengo una pregunta. ¿Ya? Dice, en relación a las fuerzas intermoleculares, las moléculas polares solamente presentan atracción puente de hidrógeno. Hay que recordar que las fuerzas intermoleculares nosotros las podemos clasificar en 3 grandes grupos, ¿cierto? ¿Cuáles son? Puente de hidrógeno, dipolo-dipolo y las fuerzas de dispersión de Lorentz, ¿correcto? ¿Quiénes tienen puente de hidrógeno y dipolo-dipolo? Las moléculas polares, ¿ya? Y las fuerzas de London pueden estar en moléculas polares o moléculas
apolares, pero las fuerzas de London son representativas en moléculas apolares. Eso no quiere decir que en las moléculas polares no haya fuerza de London. En las moléculas polares hay fuerzas de London, pero las representativas en este caso son las fuerzas de London. Entonces, ¿las moléculas polares solo experimentan atracción puente de hidrógeno? No. Las moléculas polares presentan interacción que puede ser puente de hidrógeno o dipolo-dipolo. La primera alternativa es falsa. Las moléculas más polarizables tienen mayor fuerza de dispersión. Listo. Este es un término que vino en algún momento en el examen de admisión y es clásico de Uni. ¿Ya? Uni te dice, en ese caso, tienes que leer teoría. ¿Qué significa polarizabilidad? La polarizabilidad viene a ser la propiedad o la tendencia que tendría una sustancia para polarizar su nube electrónica o desplazar su nube electrónica debido a la interacción con algún ion, ¿ya? O de repente con otra nube electrónica. Un caso típico es lo siguiente: si yo tengo una molécula que es apolar, una molécula apolar va a ser típicamente simétrica, ¿ya? Este es un redondito, ¿ya? Si esta molécula es polar y es simétrica, va a estar formada ¿por qué? Va a estar formada por su núcleo y su nube electrónica, ¿cierto? Si de alguna manera una nube electrónica se acerca, la nube electrónica, ¿qué carga tiene? Negativa. Negativo con negativo, ¿qué pasa? ¿Se atraen o se repelen? Se repelen. Por lo tanto, lo que va a ocurrir aquí es que esa fuerza de repulsión va a provocar, mira, yo voy a tener acá mi nube electrónica todavía, ¿ya? Y esta molécula, que supuestamente tenía una nube electrónica simétrica, ahora se va a distorsionar, ¿ya? De tal manera que la parte negativa va a estar de este lado y la parte positiva de este otro lado. ¿Por qué razón? Porque la nube electrónica está repeliendo y está alejando a la nube electrónica. Entonces vas a formar una zona parcialmente positiva y una zona parcialmente negativa. Esto es lo que nosotros conocemos con el nombre de un dipolo de enlace, ¿ya? Pero este dipolo va a ser un dipolo permanente o un dipolo instantáneo. Instantáneo, correcto. Va a ser un dipolo instantáneo, correcto. Y además de ser un dipolo instantáneo, es un dipolo que va a regresar a su estado original cuando la molécula se vaya. ¿Eso qué quiere decir? Que si esta nube electrónica se va, ¿sí? Si se va la nube electrónica, ¿qué es lo que va a ocurrir? Esta molécula retorna a su estado original, ¿sí? Entonces, esto es la formación de dipolos inducidos e instantáneos y es lo que justifica por qué las propiedades de las sustancias apolares pueden darse, como por ejemplo la licuación de los gases. La licuación de los gases se da justamente debido a las fuerzas del dipolo inducido e instantáneo. Cuanto más grande sea la nube electrónica, más polarizable es y mayores son las fuerzas de London. Te dice, ¿las moléculas más polarizables tienen mayor fuerza de dispersión? Sí. ¿Qué son las fuerzas de dispersión? Las fuerzas de London. Eso es verdadero. Y lo último, las de puente de hidrógeno suelen ser el tipo más fuerte de fuerzas intermoleculares. Sí, las de puente de hidrógeno. ¿Quiénes normalmente están en fuerza? El puente de hidrógeno es más fuerte que el dipolo-dipolo y el dipolo-dipolo más que el London, pero para moléculas de la misma masa molecular. Eso es muy importante. Tienen que ser moléculas de la misma masa molecular. Entonces, sería falso, verdadero y verdadero. En la siguiente pregunta, en la pregunta número 6, te dice, ¿cuántos gramos de oxígeno? 7, perdón. Marque la alternativa correcta referente a la correspondencia entre la fórmula química del constituyente principal y el nombre comercial. Aquí era directo. Aquí lo que correspondía era la potasa cáustica. Porque aquí me dicen, ¿la milanta es el hidróxido de magnesio? No, la milanta es el hidróxido de aluminio. El hidróxido de magnesio se conoce como leche de magnesia. ¿El carbonato de calcio es la cal viva? No, el carbonato de calcio es el mármol. La cal viva es el óxido de calcio. Luego tienes el carbonato de sodio deshidratado, no es la soda cáustica. La soda cáustica es el hidróxido de sodio. ¿El hidróxido de potasio, la potasa cáustica? Sí, eso es correcto.
Y lo otro te dice el sulfato de cobre pentahidratado. ¿Es el aceite de vitriolo? No, ese es el azul de vitriolo. El aceite de vitriolo es el ácido sulfúrico. ¿Ya? Estos términos comunes son términos que no siempre vienen en la misión, pero hay que recordarlos. Está en el libro de CEPRE, así que tienen que leer. ¿Ya? Esa es la pregunta número 7. En la pregunta número 8, ¿ya? Camila, tu calculadora para poder trabajar, si no, no vamos a poder trabajar. ¿Tienes tu calculadora en mano? Ya, me vas a dictar los términos. Te dice, directo, ¿cuántos gramos de oxígeno se requieren para la combustión completa de 7,6 gramos de C8H18? Ya, mira, tiene C8H18, ¿ya? Esto viene a ser el octano. Para la combustión completa, ¿qué es lo que va a ocurrir? Le vas a sumar oxígeno y la suma de oxígeno te va a dar dióxido de carbono y te va a dar agua. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? El balance. Me dicen que yo quiero saber cuántos gramos de oxígeno requiero para la combustión de 7,6 gramos de él. Bueno, tengo 7,6 gramos de él y lo que necesito saber es qué masa de oxígeno voy a requerir. ¿Ya? ¿Qué hago? Balance. Para hacerlo más rápido, lo que yo voy a hacer aquí es multiplicar por 2 y luego vas a entender por qué. ¿Ya? ¿Cuántos carbonos hay aquí? ¿2 por 8? 16. ¿Qué número viene aquí adelante? 16. Para tener 16 carbonos. ¿Ya? Luego, 2 por 18, 36 hidrógenos. ¿Sí? Por lo tanto, el número que viene aquí va a ser 18. ¿Ya? La cantidad de oxígeno. 16 por 2, 32. 32 más 18 me da 50. Si es 50, ¿qué número viene aquí adelante? 25. ¿Ya? 25. Entonces, eso justifica por qué puse el 2 aquí adelante. Porque si no hubiera puesto el 2 aquí adelante, lo que me hubiera salido acá es 25 medios. Y lo que hubiera tenido que hacer es multiplicar a todo por 2 para eliminar la fracción. ¿Ya? Entonces, ya tengo lo primero. Quiero saber qué masa de oxígeno necesito para 7,6 gramos de él. Como son relaciones de masa, entonces necesito la masa molecular de él y necesito la masa molecular de él. ¿Ya? Pregunta, ¿el carbono cuánto pesa? Pesa 12. 12 por 8, 96. 96 más 18 me da ¿cuánto? 114. Entonces, la masa molecular de él vale 114. Del oxígeno, el oxígeno pesa 16 por 2, 32. Entonces, una mol tiene 114 gramos, pero como tenemos 2 moles aquí, ¿de cuánto estamos hablando? Estamos hablando de 228 gramos. Una mol tiene 32 gramos, pero como son 25 moles, 25 por 32, ¿cuánto te da? ¿Tienes tu calculadora? 25 por 32, ¿cuánto te da? 800. ¿Listo? Entonces acá sería 800 gramos. O sea, en otras palabras, ¿qué es lo que vamos a decir acá? Que por cada 228 gramos de octano podemos obtener o requeriremos 800 de oxígeno. Pero si yo tengo 7,6, entonces ¿qué masa de oxígeno voy a necesitar? Opera. ¿Cuánto vale M? Sería 7,6 por 800 dividido entre 228. 7,6 por 800 dividido entre 228. ¿Cuánto te da eso? ¿Cuánto? 26,666. Entonces la respuesta te va a dar 26,6666 gramos. Eso coincide con tu alternativa de respuesta, la letra E. Esa es tu respuesta, la letra E. ¿Ya? Entonces, para este caso, marcarías como respuesta la letra E. Pregunta número 9. Si hay preguntas, consulta, comentario, lo pones en el chat. Pregunta número 9. Antes de que borre, obviamente, porque si borro ya no tienes oportunidad. Pregunta número 9. Te dice, señala la alternativa correcta que representa al gas que tiene una densidad de 2,28 litros a 27 grados Celsius y 2 atmósferas de presión. Pregunta número 9. ¿Ya? En la pregunta número 9 me están diciendo lo siguiente. Me dicen que la densidad del gas equivale a ¿cuánto? Equivale a 2,28 gramos por litro. 2,28 gramos por litro. ¿Ya?
Y la temperatura es una temperatura de 27 grados Celsius. Enfoca bien para la foto. Enfoca. Ya, entonces 27 grados Celsius. Luego, te están diciendo que además la presión es igual a 2 atmósferas. Y lo que me están pidiendo es reconoce al gas. Yo creo que ustedes ya se dieron cuenta de lo que van a trabajar acá directamente, ¿ya? Lo que van a trabajar directamente es la ecuación universal de los gases ideales, pero en su variante. ¿Cuál es la variante? Presión por la masa molar es igual a T por R y por D, ¿ya? Entonces, lo que yo tendría que saber es si tengo todos los datos. La presión, ¿la tengo? Sí, 2 atmósferas. La temperatura, ¿la tengo? Sí, 27 grados Celsius, pero debo llevarla a Kelvin. Llevarla a Kelvin significa sumarle ¿cuánto? 273. Esto más 273 me da 300 Kelvin, ¿ya? R, ¿qué cosa viene a ser R? La constante universal de los gases ideales. ¿Y R a cuánto equivale? R equivale a 0,082 cuando nosotros trabajamos en atmósferas. Por lo tanto, lo que vamos a terminar hallando es el peso molecular. Camila, prepara tu calculadora, te dice temperatura. ¿Cuánto vale la temperatura en este caso? La temperatura vale 300. Muy importante, si tú ya estás claro con las unidades, simplemente es reemplazar números, ¿ya? Entonces, la temperatura vale 300. R 0,082. La densidad equivale a 2,28, ¿ya? Y todo dividido entre la presión. ¿Y cuánto vale la presión? 2 atmósferas. Entonces, ¿qué vas a hacer? Multiplica 300 por 0,082 por 2,28 entre el peso o entre 2, que es la presión. Y con esto te va a salir el peso molecular. ¿Cuánto sale el peso molecular aquí? 5,394. ¿5,3? No, calcula bien, no debe salirte eso. 300 por 0,082 por 2,28 entre 2. 28,044. ¿28,044? ¿Eso es lo que te sale? 28,044 ya. Si sale 28,044, entonces ¿de quién estamos hablando? ¿Quién tiene entre esos gases peso molecular 28? Peso molecular 28 va a tener el nitrógeno, ¿sí? Verifica de todas maneras, ¿ah? 28 peso molecular, 14 por 2 igual a 28. Esa tendría que ser tu respuesta alternativa, la letra A. Esa es tu respuesta, ¿ya? Pregunta número 9. Y para no hacerla muy larga, porque ya estamos con el tiempo, la pregunta número 10, ¿ya? Les voy a dejar igual aquí abajo, ¿ya? El link donde pueden descargar, bueno, no pueden descargar, sino van a poder visualizar el simulacro con las alternativas, ¿ya? Entonces, en la pregunta número 10, voy a borrar. Si tienen alguna pregunta en particular que quieren que resolvamos, la hacemos. Tienen 2 minutos. Te dicen aquí lo siguiente: calcule el volumen en mililitros de ácido sulfúrico concentrado, cuya densidad es 1,84 gramos por mililitro, ¿ya? Y 98% de concentración en masa, necesario para preparar 200 mililitros de solución acuosa de ácido sulfúrico 0,1 normal. Entonces, este ejercicio en la pregunta número 10 es un problema típico de dilución, o sea, pasar de una solución que es concentrada a una solución que es diluida, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir que nosotros vamos a tener originalmente un sistema concentrado y vamos a pasar a un sistema diluido, ¿ya? Y para diluir una solución nosotros lo que necesitamos es agregar ¿qué cosa? Agregar agua. Entonces por aquí agregamos H2O. Y al agregar agua, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar lo siguiente: que nosotros originalmente teníamos una solución que es una solución diluida, ¿ya? Y al agregarle agua va a reducirse la concentración, vamos a pasar de una solución que es concentrada,
¿ya? Una solución que es concentrada a una solución que es diluida, ¿ya? A una solución que es diluida. Entonces, eso lo vamos a lograr añadiendo agua, ¿ya? Entonces, añadiendo agua, tú vas a tener aquí originalmente ácido sulfúrico con una concentración inicial y vas a tener ácido sulfúrico con una concentración final. ¿Qué es lo que me dan de datos para analizar acá? Me dicen que aquí el ácido sulfúrico tiene una densidad de 1,84 gramos por mililitro, ¿ya? El porcentaje en masa del ácido, ¿ya?, es el 98%. Y si estamos hablando del ácido sulfúrico, que es el H2SO4, el peso fórmula de él, ¿cuánto vale? 16 por 4, 64, más 32, 96 y más 2, 98. Por lo tanto, el peso fórmula de él va a ser 98. ¿Ya? Peso fórmula de él vale 98. Muy bien. Entonces, me dicen, ¿qué volumen de él voy a necesitar concentrado para obtener 200 mililitros del otro, que es de concentración 1 normal? Entonces, acá yo voy a partir de un volumen inicial, ¿ya? Volumen inicial, y voy a obtener un volumen final. Mi volumen final, ¿a cuánto equivale? Mi volumen final es de 200 mililitros, ¿ya? Y la concentración me dicen que debo llegar a que sea 1 normal, ¿ya? Para lograr esto, ¿qué es lo que hago? Para lograr esto, lo que hacemos es lo siguiente. Como hablamos de una dilución, se debe cumplir que la normalidad al inicio por el volumen al inicio es igual a la normalidad al final por el volumen al final. La normalidad, acuérdate que es el producto de la molaridad por teta, ¿cierto? Y teta para este caso, para el ácido sulfúrico, ¿a cuánto equivale? Para el ácido sulfúrico, teta es igual a 2, que es el número de hidrógenos ionizados. Entonces, la normalidad inicial sería la molaridad inicial por el valor de teta. El volumen inicial no lo conozco, es justamente lo que me están pidiendo allá, hay el volumen inicial. La normalidad final, ¿cuánto vale? 1 normal. El volumen final, ¿cuánto vale? 200 mililitros. Entonces, de este lado no me voy a preocupar, me voy a preocupar de este lado. ¿Cómo hallas la normalidad? Te dije, ¿cómo hallas la normalidad? Multiplicando molaridad por teta. ¿Y qué es molaridad por teta? La molaridad es 10 veces la densidad de la solución por el porcentaje en masa del soluto entre el peso fórmula del soluto. Esta es la molaridad. Esa molaridad la multiplico por teta. Molaridad por teta. Y eso por el volumen inicial. Y esto es igual al volumen final por la normalidad final. ¿Ya? ¿Listo? Camilita, tu calculadora, por favor. ¿Cómo sería por acá? Sería 10 veces la densidad de la solución. ¿Cuánto vale la densidad de la solución? 1,84. El porcentaje en masa del soluto. ¿Cuánto me dicen que vale el porcentaje en masa del soluto? 98. Colocas el número, nada más. Entre el peso fórmula del soluto, ¿cuánto vale el peso fórmula del soluto? También vale 98. Esto multiplicado por teta. ¿Cuánto vale teta? 2. ¿Ya? Y multiplicado por el volumen inicial, que es justamente lo que te piden calcular. Calcula el volumen inicial. ¿Ya? El volumen final. ¿Cuál sería el volumen final? El volumen final son 200 mililitros. ¿Ya? Y la normalidad final, ¿cuánto vale? 1 normal. ¿Ya? Entonces lo que vas a tener que hacer es 200, multiplícalo por, más fácil, mira, 98 con 98 se va, ¿cierto? Entonces, 2 con 200, acá me queda 100. Entonces divide 100 entre 10, que es 10, entre 1,84. ¿Cuánto te da? 10 entre 1,84. ¿Cuánto te da? 5.434 mililitros. Ese va a ser el volumen que vas a necesitar, ¿ya?, para poder obtener tu solución diluida. Punto muy importante. Si en el examen de admisión te dijeran, oye, ¿y qué volumen de agua agregué para lograr este efecto? ¿Qué volumen de agua agregaste? Si tu volumen final vale 200
y al inicio utilizaste 5,34, el volumen de agua que tuviste que agregar, ¿cuánto es? La diferencia. O sea, aduciendo, le restas lo de acá y llegas a esa respuesta. ¿Ya? Entonces, en la pregunta número 10 nos sale 5,43. Esa sería tu respuesta, alternativa a la letra B. Y ya para cerrar con broche de oro, una más, ¿ya? La número 11. Dadas las siguientes proposiciones referidas a los coloides, te dicen, ¿las dispersiones coloidales son sistemas homogéneos? No, las dispersiones coloidales no son sistemas homogéneos, son sistemas microheterogéneos. Para fines prácticos son heterogéneos. El tamaño de partícula es suficientemente grande para no considerarla una solución ni un sistema homogéneo. Lo primero es falso. Lo siguiente, los coloides hidrofóbicos se forman o se conforman de partículas de tamaño adecuado dispersadas en agua. Ya. Un coloide hidrofóbico no tiene afinidad con el agua, ¿correcto? En este caso sería, si tiene afinidad con el agua, va a ser un coloide hidrofílico, no va a ser hidrofóbico. Por esa razón, esa alternativa también es incorrecta. Falsa. Los coloides hidrofóbicos se conforman de partículas de tamaño adecuado dispersadas en agua. No, los hidrofóbicos no tienen afinidad con el agua. Y dice, el efecto Tyndall ocurre por dispersión de la luz que atraviesa el sistema coloidal. Sí, el efecto Tyndall es el efecto de dispersión de la luz que se provoca por el tamaño de las partículas. Cuando tú entras a una habitación y se levanta polvo y tú ves un rayo de luz, ¿ya? Eso se debe a ¿qué? A que las partículas de polvo forman una dispersión coloidal y esa dispersión coloidal permite de que cuando pase la luz se pueda dispersar y tú puedas ver ese rayo de luz. Entonces por eso el efecto en las discotecas es que tú quieres ver los rayos de luces, ¿qué es lo que hacen? Primero lanzan un polvito en el aire y luego pasan los rayos de luz. Entonces tiene la apariencia que los rayos están atravesando el ambiente, pero la realidad es que es una dispersión coloidal y se aprovecha del efecto Tyndall para poder lograr ese efecto. Entonces en este caso lo correcto sería únicamente en la alternativa 3, solo 3. Entonces la alternativa de respuesta sería la letra C. Preguntas, consultas, comentarios, tienen exactamente 10 segundos antes de ir cerrando. ¿Sí o no? ¿No? ¿No hay preguntas, no hay consultas, no hay comentarios? ¿Todo bien? Listo. Listo, chicos. Entonces, el examen o el simulacro se lo voy a dejar aquí abajo. El video lo voy a colgar en YouTube para que lo tengan disponible un cierto tiempo y lo puedan repasar. ¿Sí? Pruébense cómo van en la admisión. Acuérdense que es muy importante que continuamente sigan estudiando y los invitamos al círculo virtual de química que empieza el próximo sábado 23 de mayo a las 8 de la mañana. Lo vamos a hacer totalmente por la plataforma Zoom. ¿Ya? Nos vemos, cuídense, hasta la próxima.